Aquí solo digo que toco el timbre diciendo que se reanuda la plenaria que suspendimos o recesamos el viernes pasado. Nuestro primer exponente en esta mañana será el doctor Salvador Nelson García, quien tiene la palabra en este pleno para poner sobre los puntos que él presentó a esta directiva. Puede pasar el doctor Salvador Nelson García con sus acompañantes, por supuesto. Sí, ahí están. Señores miembros de la Honorable Asamblea Constituyente, la Facultad de Derecho de la Universidad Dr. José Matías Delgado, como institución forjadora de una nueva generación de abogados para una nueva república, ha considerado obligación vital venir a exponer a ustedes y a la nación y a la historia, juez implacable de los actos de los hombres, su criterio alrededor del proyecto constitucional. Quiero pedir disculpas si en alguna forma la terminología utilizada se sale de los campos académicos, porque será necesario en algunas ocasiones mencionar el hecho de que estamos hablando para el pueblo salvadoreño. Y este pueblo salvadoreño necesita entender cuáles son sus derechos y sus obligaciones en la forma más clara y sencilla posible. Sabido es que la Constitución política es la estructura jurídica que determina y organiza la existencia y desarrollo del Estado, y se basa y debe darse en las propias realidades de población, territorio, soberanía, poder de mando, orden jurídico. Siendo así, no vamos a entrar a un estudio exegético del proyecto constitucional, porque estos 1200 segundos que se nos han dado para hablar no son suficientes para entrar a un análisis de esa naturaleza. Debemos entonces enfocar las grandes instituciones y cómo van a estar fundamentadas en el nuevo orden constitucional. Si la funcionalidad, hemos dicho, es un elemento esencial, es el gentilicio de una población que evidencia la historia de un pueblo, sus costumbres, su idiosincrasia, su propia bandera, que cubre su fe inquebrantable de ser un Estado con naturaleza y dignidad propia. Es obligación de los representantes del pueblo proteger esa nacionalidad.
Por eso nos preocupa en el proyecto el artículo 90, que concede la nacionalidad de salvadoreños por nacimiento a todo el mundo que por el solo hecho circunstancial de nacer en nuestro territorio va a adquirir tal estatus. Y esto que aparentemente es abrir los brazos de nuestro país, nos preocupa porque también se abren los brazos para crucificar, y no quisiéramos que esto significara precisamente la crucifixión de nuestra patria. ¿Por qué? Porque al permitir que idiosincrasias, que mentalidades y que desvinculaciones en todo sentido tomen nuestra nacionalidad, estamos diluyendo uno de los pocos patrimonios que nos legaron nuestros próceres. La nacionalidad por nacimiento, exiguo patrimonio que nos está quedando, debe protegerse, porque es el único escudo, es el único vallar a los intereses foráneos. Nuestro país es un país eminentemente de migración. ¿Por qué? Porque nuestro territorio es sumamente pequeño y nuestra densidad poblacional rompe récord en el ámbito mundial. Estamos en un país donde los problemas se acentúan precisamente por el exceso de población. Pues ahora se invierte la naturaleza social. Ahora cualquier persona que circunstancialmente nazca en nuestra patria será salvadoreño para el nacimiento. Sirvan para perfilar la gravedad de esta disposición la siguiente. La pequeña industria, el pequeño comercio, que es de las bases fundamentales económicas de nuestro país, ha sido protegida por la Constitución Política de 1950, la de 1922, que es la misma, otorgándole esa pequeña oportunidad a nuestros coterráneos. Podrán venir corrientes como siempre han venido, ansiosas de obtener ese exiguo patrimonio, como decía. Pareciera una paradoja que mientras aquí está presentado un proyecto de protección de la pequeña empresa, se va a desbaratar todo ese esfuerzo bisectorial de gobierno y de pequeños empresarios, dando un artículo que por el contrario anule cualquier protección a la pequeña empresa e industria del país. Ese proyecto tenemos conocimiento que se encuentra en esta asamblea. Pero no solo se trata de aspectos económicos, se trata de aspectos geopolíticos mucho más importantes. Los medios de comunicación deben ser patrimonio de los salvadoreños por nacimiento, y no solo por nacimiento, sino de los salvadoreños bien nacidos, porque en el segundo inciso del artículo 90 se acepta y se propone la múltiple, la doble nacionalidad. Quiere decir que se está creando la cuna para que los apátridas, para que los acomodaticios sean salvadoreños en tanto les convenga, y en tanto esa conveniencia exista, serán salvadoreños. En tanto eso desaparezca, obtendrán o harán uso de cualquiera de sus otras nacionalidades. La columna vertebral de una nación es precisamente el amor a la patria, señores. Y ese amor no se da a lo lejos, no se da telepáticamente, se da viviendo en carne propia las realidades de su propia comunidad. Ese artículo 90 debe ser cambiado sustancialmente al hecho de ponerlo conforme estaba en el artículo 12 de la Constitución Política de 1962. Como decía, los medios de comunicación, las corresponsalías, así como en Estados Unidos de Norteamérica, así como también en hermanas repúblicas como la de Honduras, se otorgan exclusivamente a los nacionales
por nacimiento. La razón de estos argumentos creo que está demasiado palpable en las mentes de todos y cada uno de ustedes como para pensar que necesito explayarme en este sentido. El otro aspecto fundamental del Estado que vemos con preocupación es el referido al territorio nacional. No tenemos todavía ninguna concepción alrededor de nuestro territorio, desde el punto de vista constitucional. Y esto, que es esencial y vital, no debe dársele largas en su aparecimiento, en su diseño. Somos de opinión de que debe conservarse el principio ancestral de que nuestro territorio es irreductible y que no está sujeto a negociación alguna, porque del territorio depende otro elemento que es la soberanía nacional. Esa soberanía nacional que radica exclusivamente en el pueblo y que no puede tener ninguna limitante, y que sin embargo en el proyecto constitucional el pueblo ejercerá según sus términos esa soberanía de acuerdo a las condiciones estipuladas en la Constitución. Eso es inaceptable desde el punto de vista de la teoría del Estado, de la filosofía del derecho y del derecho constitucional. ¿Por qué razón? Porque los mandatarios no pueden imponer condiciones a sus mandantes. La soberanía nacional es patrimonio del pueblo salvadoreño y nadie, ni grupos, ni sectores, ni personas van a señalar la forma, la limitación del ejercicio de esa soberanía. Conforme al otro elemento del Estado, que es la seguridad jurídica, base fundamental para su desarrollo, consideramos que el elemento esencial consiste en fortalecer el Poder Judicial. El Poder Judicial, no voy a repetir lo que ya mejores tratadistas y no digamos patriarcas del derecho han señalado como defecto de toda administración anterior. Se ha visto como un relegado de la administración, pero ahora el Poder Judicial pretende dársele un vuelco diferente. Se crea el magistrado vitalicio. Es que aparentemente en otras latitudes es esencia de la garantía del derecho, en la nuestra es peligro de establecer una monarquía judicial, es peligro de crear déspotas, de crear la aberración más grande sobre los que son los sustentadores del derecho, es decir, el pueblo salvadoreño. La Facultad de Derecho está, como todos los gremios de abogados, en contra de establecer magistrados vitalicios por decreto. La vitalicidad debe establecerse a través de las ejecutorias personales, profesionales y del reconocimiento de estas por la ciudadanía a través de los organismos pertinentes. Debe también fortalecerse el Poder Judicial a través de una elección de jueces y magistrados que tengan las características profesionales, ciudadanas, apropiadas para el duro deber de impartir justicia. En esta asamblea está demasiado fresco en nosotros el recuerdo del nombramiento por razones políticas. Y el nombramiento de tan alta investidura no debe ser una canonjía para ningún profesional, producto nada más de los acercamientos o alejamientos que se tengan con quienes detentan el poder.
Por eso creemos que la institución de un consejo de la judicatura es básico para depurar la problemática y la crisis del Poder Judicial. Los magistrados de segunda instancia, los jueces de paz, los jueces de primera instancia, deben ser electos en una forma de ecuanimidad y con un sentido patriótico. Creo que en sus oídos aún resuenan las protestas del gremio de abogados referidos a este fenómeno electoral. Está demasiado fresco ese recuerdo como para que ahora que se empieza a discutir la constitución política no se le vaya a hacer caso a tal experiencia. El poder de mando. El poder de mando que en una república está repartido precisamente en los poderes en forma equitativa, el proyecto constitucional lo absorbe y se lo otorga a ustedes en estos momentos y a la institución que se llamará Asamblea Legislativa posteriormente. Yo no sé si los señores diputados y el pueblo salvadoreño, cada quien en su distinto ángulo, unos como representantes del mismo y los otros como mandantes, están muy satisfechos de la experiencia política de un gobierno que carece en muchas oportunidades del poder de decisión. ¿Por qué? Porque los ministros son electos sectorialmente. Entonces esto no ha permitido una cohesión ni una organización que permita al señor presidente actual, al futuro y al que podría haber en el año 2000, dirigir adecuadamente el poder ejecutivo. Esto que aparentemente pudiera ser un perfil democrático puede tener consecuencias graves dentro del sistema general de la administración del gobierno de la República. Por eso creemos que debe fortalecerse el poder ejecutivo. En esto tenemos que hacer una vinculación también entre lo que es el poder judicial, el poder ejecutivo y una institución a quien se le otorgan poderes supraestructurales, como es el hecho de volverla depositaria del deber de que la justicia se cumpla y de que las leyes se cumplan. Esto es una distorsión que lo único que va a lograr es acrecentar los problemas que se señalaron en el pasado, los problemas institucionales que se señalaron en el pasado. Velar por el cumplimiento de la ley es atribución del Poder Judicial y no de la Fuerza Armada. Creemos, y hay que reconocerlo, que el proyecto constitucional trae elementos innovadores, pero eso no es lo importante. No es lo importante exclusivamente decir, como lo menciona el artículo 1 del proyecto, que la persona humana es la esencia del Estado. Porque no es eso lo que va a alcanzar, lo que va a alimentar, lo que va a educar a nuestro pueblo. Es paradójico que una Constitución y que un Estado de Derecho de tantos años siga conteniendo dentro de sus disposiciones que el Estado velará por la cultura, la salud y la seguridad social. En tanto, vivimos una realidad de un 60% de analfabetismo, de un alto grado de enfermedades, de un alto grado de mortandad infantil, mientras relucimos preciosos y líricos conceptos constitucionales. En este sentido, con todo respeto, me permito señalar que la Constitución proyectada es un binomio
de ley fundamental y ley reglamentaria. En algunos aspectos se extiende a tal grado que pareciera más un reglamento o una ley secundaria que una ley fundamental. Es obvio que esto es consecuencia de ese inmenso esfuerzo que deberá haberse hecho y que estoy seguro que se ha hecho para armonizar diferentes tendencias ideológicas, programáticas. Por eso queremos señalar que toda nuestra crítica positiva a este proyecto no tiene ninguna bandera que no sea la de la patria, porque es justo reconocer en este proyecto constitucional verdaderos conceptos sociales que van, si se ponen en práctica, a mejorar las condiciones de nuestro pueblo y de nuestra sociedad. Es justo reconocer que, como toda obra humana, también en sus inicios puede perfilar graves errores, muchos de ellos involuntarios, muchos de ellos consecuencia de la presión con que se ha trabajado. Creemos que por encima de las divergencias políticas, de las divergencias ideológicas, y me atrevería a decir aún de los odios, están los intereses de la nación. Con esa convicción hemos venido a hablar esta mañana ante ustedes y ante el pueblo salvadoreño. No quisiéramos que esta maratón legislativa, que así se perfila o se vislumbra, tuviera como consecuencia la que otras, elaboradas para otras actividades, tuvieron, en donde los aportes no se sabe dónde quedaron. ¿Por qué razón? Porque creo que aquí va a desfilar ante ustedes una cantidad de personas, de instituciones del pueblo salvadoreño con la mejor buena fe, con la esperanza de ver incluidos dentro de la plataforma del bien común sus propios y más sagrados intereses. Y si no se les presta oídos, y si no se les escucha, y si no se reflexiona las distintas opiniones, por muy sencillas y humildes que sean, por muy antipáticas que nos parezcan, creo que la labor de ustedes habrá sido infructuosa, porque ante la serenidad que obliga el patriotismo, se habrá impuesto el interés particularizado de una mayoría o de cierta polarización política. Solo bástenos para terminar, porque el tiempo en esta oportunidad se nos ha terminado, de que el artículo primero proponemos que se redacte en una forma diferente. El artículo primero de la Constitución es más para un proemio de la misma, a menos que se estructurara en forma diferente. Quiero decirles que no hemos hecho ese examen exegético justamente por la brevedad del tiempo. Tenemos elaborados con los señores juristas que avalan mi intervención y otros que por razones de espacio y de tiempo no me han podido acompañar. Como institución hemos elaborado un examen de este proyecto y creemos que estamos haciendo consideraciones que pueden ser de mucha fructuosidad. No obstante, desde ya le sugerimos a este honorable pleno que integre una comisión ad hoc que perfile mejor los esfuerzos que contiene este proyecto. Y además le sugerimos que algunas de las innovaciones que son contenido de otras constituciones se adecúen más a la realidad salvadoreña. En este país hay suficiente semilla de patria, señores, como para sembrar nuestros propios bosques
ideológicos, culturales y cívicos. No es a través del injerto de otras mentalidades que lograremos el desarrollo de la patria, que es la razón por la que ustedes han venido esta mañana y nosotros también. Muchas gracias. Esta mesa directiva agradece al doctor Salvador Nelson García y sus acompañantes su exposición, esperando que nos pueda enviar el documento por escrito lo más pronto posible para pasar. Ahí pudimos observar en el inicio de los debates de esta sesión plenaria para la aprobación de la Constitución Política de nuestro país, la exposición del doctor Salvador Nelson García, quien es representante de la Universidad José Matías Delgado, y quien acaba de vertir su opinión al respecto ante el Seno Constituyente.